Ok, ahí empezamos a grabar. Bien, entonces, la clase anterior hablábamos específicamente de las tres posibilidades que tenemos para los diferentes eventos que pueden ocurrir para proposiciones que son compuestas. Entonces, ¿cuáles eran las diferentes posibilidades que teníamos en relación a la tabla de verdad? A ver, ¿quién me puede recordar? Tautología. Tautología. ¿Y cuándo era tautología? Cuando todo era verdadero, sin Cuando toda importar la última columna obteníamos verdadero, ¿ya? y no importaban como los Contingencia. valores de verdad. ¿Y contingencia? Cuando quedaban mezcladas. Ya, ¿y contradicción? Cuando era Daba falso. ¿Qué era falso? La la última proposición. columna, la proposición entera. ¿Y dependía de los valores que le diéramos a las proposiciones involucradas? No, porque el resultado siempre iba a ser falso. Perfecto, eso es lo importante, de entender que no van a depender de los valores que le demos a las proposiciones involucradas ahí, ¿ya? Entonces, otra de las cosas importantes a las cuales uno puede hablar, vamos a hablar de este concepto que es bien importante, que es el concepto de implicación y equivalencia lógica, ¿ya? Entonces, vamos a considerar estos dos conceptos. Entonces, supongamos que tenemos dos proposiciones, P y Q, arbitrarias. Pueden ser cualquiera. Entonces, vamos a decir que P implica lógicamente Q si cuando yo armo la proposición formada por P entonces Q siempre resulta siendo una tautología, ¿ya? Entonces, si P entonces Q resulta siendo una tautología, es decir, que independientemente de los valores que le demos a P y a Q, a la larga nos resulta todo dando verdadero al final, entonces vamos a decir que P implica Q, o vamos a escribir usando este símbolo que es bien similar al de la implicancia, solo que este símbolo es aquí se va a interpretar como implicancia, entonces diferenciar entre este implicancia de este que es el condicional, ¿ya? Y de la misma manera, vamos a decir que P y Q son lógicamente equivalentes si cuando yo armo la doble implicación de P y Q, es decir, P si solo si Q, obtenemos que al final, cuando hagamos las cuentas, independientemente de los valores de P y de Q, nos da puro verdadero, ¿ya? O que nos da que es una tautología. Entonces, cuando eso se cumple, entonces vamos a decir que P es lógicamente equivalente a la proposición Q. Entonces, diferenciar este símbolo que es bien similar, pero que en este contexto significa lógicamente equivalente, mientras que este aquí es el doble condicional, ¿ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de proposiciones que son lógicamente equivalentes. Entonces, nos piden probar que la negación, de la negación, eso ya es algo que habíamos hecho, me parece, es lógicamente equivalente a P mismo, ¿ya? Entonces, demostración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Entonces, voy a escribir primero qué es lo que tengo que demostrar. Entonces, ¿qué es lo que, según la definición, dice que tenemos que mostrar? Si queremos mostrar que esta proposición es lógicamente equivalente a esta otra, ¿qué tenemos que mostrar? ¿Son iguales?
Leamos de nuevo el enunciado. Yo quiero mostrar que P y Q son lógicamente equivalentes. Entonces, ¿qué debo demostrar? ¿Que son La verdaderas? tautología. ¿Pero qué cosa va a ser una tautología? ¿Una verdadera? ¿Una proporción verdadera? No, tengo que armar La P, tabla. sí, solo sí, Q. Y después mostrar que es tautología. Si logro mostrar eso, entonces en el fondo estoy diciendo que P es lógicamente equivalente a Q. ¿Ya? Entonces aquí, para mostrar que esto es lógicamente equivalente a P, voy a escribirlo aquí, tengo que demostrar que esto es una tautología. Cambio el lógicamente equivalente, lo cambio por un sí, solo sí. Se parecen, pero no son iguales. Si ven, aquí este significa lógicamente equivalente. Entonces, para yo mostrar que esta proposición de acá, vamos a escribirlas con colores, esta que está en color rojo para mostrar que es equivalente con esta que está en color azul, debo mostrar que construir una proposición nueva formada por esta, la que está a la izquierda, junto con la que está a la derecha, pero unidas ahora con el sí, solo sí, y mostrar que eso es, yo necesito que sea qué cosa. ¿Qué tengo que mostrar? Que esta nueva proposición sea qué. Equivalente. Tautología. ¿Sea? ¿Por ahí lo dijeron? Ya, igual. Sí. ¿Verdadera? Ojo, en las proposiciones no podemos hablar de igualdad, no son números. No podemos Ah. decir eso. Equivalente. No, ¿Verdadera? no. Tautología. Tautología. ¿Quién? Bueno, ¿y cómo demuestro eso? ¿Qué tendría que hacer? La tabla de verdad. La tabla de verdad y verificar que al final la última columna, en efecto, todas me den al final verdadero. Entonces voy a hacerla de esta forma para hacerla paso a paso y vamos a comprobar que es cierto eso. Y si es cierto, entonces bueno, en ese caso tendríamos que en efecto estamos ante una equivalencia, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí a P. Aquí vamos a colocar a no P. Aquí al no P. Y aquí la final, que va a ser toda. Entonces yo debería probar la última columna. Al final me da todo verdadero. Estamos. Bien, entonces, posibilidades para P. ¿Cuáles serían? ¿Verdadero y falso? Verdadero y falso. Bien. Si P es verdadero, ¿cómo sería no P? ¿Falso? Falso, muy bien. Si P es falso, no P sería ¿Verdadero? verdadero. Ahora voy con esta. ¿Verdadero? Entonces, si esta que está aquí es falso, entonces la negación de la negación sería verdadero. Sí. Y ahora, si aquí está verdadero, la negación de esto sería ¿Falso? falso. Bien, y ahora tengo que hacer esta con la primera columna, pero usando sí y solo sí. ¿Verdadero? Entonces daría verdadero, porque recuerdan que en el sí y solo sí, o en el doble condicional, para que todo sea verdadero, ¿qué tiene que pasar con antecedente y consecuente? Tiene que pasar que ambos son... Ser iguales. Necesitan ser iguales para que sea verdadero. Entonces aquí tengo verdadero por un lado y por acá tengo verdadero. Entonces sí o sí tiene que ser verdadero aquí. Y aquí tengo falso y aquí de nuevo tengo falso. Entonces tienen el mismo valor de verdad. Entonces, ¿cómo sería aquí? Verdadero. Verdadero. Y entonces, ¿cuál es la conclusión?
¿Cuál es la conclusión? Todo es verdadero. La proposición que Es una tautología. es una tautología, entonces lo que queríamos mostrar, ¿verdad? Entonces la proposición esta es una tautología y era lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Vamos a escribirlo. Lo que queríamos demostrar. Hay algunos libros que en lugar de usar esas siglas LQQD, suelen usar estas, pero no es que en paz descanse. O suelen usar algunos textos, también suelen usar, al final de una demostración, suelen usar un cuadrado para indicar que terminó la prueba. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. En todo caso, significan lo mismo, no se pueden usar simultáneamente. O uso esta, en latín es como queda entonces demostrado, o en nuestras siglas, lo que queríamos demostrar. O simplemente el cuadrado. Es importante, es como un protocolo que se tiene para hacer este tipo de demostraciones. ¿Ya? Voy a buscar bien las siglas en latín para estar completamente seguro de que sea así. A ver, vamos a ver. QED. Que no sé si lo estoy escribiendo correctamente. Ya, aquí. Es quod. Quod erat demons. Así. Significa lo mismo, lo que se quería demostrar. Ya. Entonces, usted se va a casar con alguno de esos para ponerlo al final. Puede usar este, o simplemente puede usar el cuadrado. Ya, pero eso sería para un ejercicio de tipo certamen. Y esto es importante también, el preámbulo de que usted escriba demostración, lo que tiene que demostrar, propiamente la tabla, afirmar de que es una tautología y cerrar con este preámbulo de lo que queríamos demostrar. Hagamos otro para ver si captamos la idea. Por ejemplo, hagamos este. Probar que P y Q es lógicamente equivalente a Q y P. Bien, vamos a guiarnos por el que ya hicimos. Vamos a hacer una copia idéntica de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cómo partimos entonces? Poniendo las proposiciones y sus resultados. Es exactamente igual lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo partimos? Cambiar el lógicamente equivalente por una bicondicionalidad. Ni siquiera estoy hablando con la demostración misma, sino Una tabla. eso es como si usted está con una persona en un cuarto y están pintando una pared y usted le dice, bueno, vamos a echarle azul, y la persona empieza a echarle azul y usted también empieza a echarle azul. Es como que usted va a replicar exactamente lo mismo que está haciendo la otra persona. Entonces aquí es igual. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si vamos a replicar? ¿Hacer el 2n o ¿Ah? hacer eso del 2n para saber los espacios? Escribir esto es lo primero. Es
Es idéntico todo. Esta parte tengo que sí o sí ponerla para indicar que voy a empezar a hacer la demostración. ¿Ya? Pues mira, estoy siguiendo tal cual como está aquí. Demostración, demostración. ¿Qué sigue ahora? Lo que voy a demostrar. Tengo que demostrar todo. Tengo que seguir paso a paso. No puedo... Lo único que va a cambiar obviamente es la proposición, pero todo lo demás va igual. Tengo que demostrar que, bueno, ¿y qué cosa tengo que demostrar entonces ahora? Crear la tabla. Ah, no, Sí, sí. tengo que demostrar qué y lo que tengo que demostrar que es Ajá, P pero ¿qué es y lo que...? Q es con bicondicional. Muy bien. P y Q es bicondicional, ¿con qué cosa? Con P y Q. Está correcto Vale. así. Con Q y P. Está correcto. No hay que cambiarle el símbolo. Muy bien. Hay que cambiarlo. Si lo dejo así, ya. Hasta ahí llegó su certamen. Ya. Porque no es igual. Esto significa lógicamente equivalente y lo que yo tengo que mostrar en realidad para mostrar que sea lógicamente equivalente es mostrar que las dos proposiciones con el sí y solo sí, entonces tendría que ahora poner este símbolo. Este es el que tiene tabla de verdad. Este no tiene tabla de verdad. Solo significa que son lógicamente equivalentes, pero no hay una tabla de verdad para ello. El único que tiene tabla de verdad es este. ¿Ya? Entonces tengo que mostrar, bueno, tengo que mostrar eso, pero ¿qué cosa? ¿Qué es qué cosa? Una tautología. Es una tautología, muy bien. Pues estoy replicando exactamente lo mismo, no estoy haciendo nada distinto, por eso es bueno modelar las cosas. Esto se llama aprendizaje por modelos. Tautología. Bien, ¿y ahora qué hacer? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ahora sí la tabla de verdad. Ahora sí la tabla, entonces lo mismo. Vamos a hacer una nueva tabla. Aquí P y Q. Si son dos proposiciones, ¿cuántas posibilidades hay para P y para Q? 2 elevado a 2. 2 elevado a la 2, entonces son 4 nada más. Entonces ya sé que de fondo son 4. Las otras, pues bueno, las que yo quiera. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4 y la final. Y de fondo, los 4. Pues serían estos. Entonces aquí P. Aquí P. Ya, ahí sí voy a darle zoom aquí. Aquí Q. Aquí está. P y Q, que ya ustedes saben cuántos dan los valores de verdad. Acá está. Y la que nos interesa. Bien, empecemos entonces. ¿Qué posibilidades hay para P? Verdadero y verdadero. Verdadero. Y Q. Verdadero. Verdadero. ¿Qué otra posibilidad? Falso. Verdadero y falso. Verdadero, falso. ¿Qué más? Falso y verdadero. Falso, verdadero. Y Y falso y falso. Falso, falso. falso. Falso, falso. Listo. Ya ahí empezamos. Entonces, ahora empecemos aquí. P y Q. Verdadero. 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 P y S. Falso. Y aquí. Falso. 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 Y aquí. Y Falso. falso. Bien. Falso. Bien, ahora aquí. Q y P. Verdadero. Verdadero. Sí. ¿Por qué? Verdadero. ¿Por qué? Porque... Falso. Es falso. Ah, sí, me equivoqué. Y aquí. Falso y falso. Falso. Bien. Falso. Bien, ahora tenemos que hacer el sí, solo sí de estas dos cosas. Bien. Verdadero, sí, solo sí, verdadero queda. Verdadero. 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 Falso, sí, solo sí, Verdadero. 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 Falso. ¿Cuánto Verdadero. haría? Verdadero. 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 Y entonces,
¿Cuál es la conclusión? Que es una tautología. Que sí, es Ok, entonces, luego, la proposición esta es una tautología. ¿Sí? Que estoy haciendo idéntico. Y ahora, usted escoge cuál de los tres. que A mí particularmente me gusta este porque es mucho más... ¿Puedo escribirlo? Sí, ahí. Ya. Entonces ahí termina la demostración. ¿Preguntas en relación a esto? ¿Está claro o no está claro? Está claro. Ya. Sí, profe. Entonces, Sí, como profe, está claro. ejercicio, ustedes van a hacer este y voy a escoger a cualquiera al azar para que me muestre lo que hizo y lo comparta. Entonces, probar que P o Q es lógicamente equivalente a Q o P. Les voy a dar 5 minutos. Cualquiera de los 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, cualquiera de los 26 lo voy a escoger al azar. O en Profe, principio voluntario, y así no... ¿puede poner El ejercicio, profe. Sí,
Profesor, ¿Sí? ¿va a ser voluntario o usted va a elegir? ¿Cómo? ¿Va a ser voluntario o En usted va a principio elegir? voluntarios. Cualquiera Eh, que me pueda mostrar. ¿Y cómo se va a mostrar? Comparte pantalla. ¿Y si lo hice en el cuaderno? Ya Tómale lo una presento foto y lo acá. comparte en el chat. Mejor. ¿Cómo? Le tomas una foto y lo compartes en el chat, puedes. Sí. No, en realidad no es muy difícil. Ahí parece que está cargando. Ya, entonces, Bueno, eso soy yo. vamos a ver cómo lo hizo. Perdón por mi letra, que en realidad no se entiende mucho, pero Ya, entonces, demostración. Entonces tengo que demostrar que, muy bien. Ojo, aquí faltó la... No es una sola... O sea, escribió fue el símbolo de implicación, pero era una... Lo que me refiero es a esto, a que usó fue este en lugar de este. Y en el ejercicio claramente está equivalencia. Ya, entonces mucho cuidado con eso. Es algo pequeño, pero son símbolos totalmente diferentes aquí. O sea, en el problema. Como que lo escribió mal, pero bueno, vamos a revisar el desarrollo. Tengo que demostrar que P o Q, sí, solo sí, Q o P. Ok, entonces las posibilidades verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, ¿ya? Entonces empecemos. Estamos con la O, entonces verdadero, muy bien, verdadero, verdadero, falso. Y aquí, ahora al revés, Q o P, entonces lo mismo, verdadero, 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 falso, muy bien. Y ahora entonces tengo que hacer la doble implicación de estas dos. Sería verdadero, 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 verdadero. Muy bien. Listo. Está correcto, pero ahora faltaría entonces cerrar el preámbulo. O sea, cuando me refiero a cerrar, me refiero a decir que en efecto es una tautología y concluir con que eso era lo que se quería mostrar. Entonces va a ser algo muy similar a esto. No va a cambiar mucho. Si puedo pasar a la otra página. Entonces es como lo hizo. Es igual, solo que aquí va a cambiar el asunto. Entonces aquí quedaría verdadero, verdadero y falso, y aquí quedaría verdadero, verdadero. Y por supuesto quedaría todo verdadero, entonces una tautología, que era lo que se quería demostrar. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos en el asunto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bien, uno más complejo. Uno que tenga más proposiciones. O sea, va a ser complejo en la medida que aparezcan más
más proposiciones. Entonces aquí hay varios que usted puede hacer de la misma manera. Ya, por ejemplo, uno puede mostrar que la negación de la negación es lógicamente equivalente a P. O puede mostrar que la P y la I son lógicamente equivalentes a Q con la I. Bueno, ¿y eso qué significa en términos prácticos? Bueno, que en la I, si yo cambio el orden de las proposiciones y pongo delante P o delante Q, no cambia el valor de verdad. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? O sea que da igual trabajar con P y Q que trabajar con Q y P. Y análogamente también con la O. Si tengo P o Q, es lógicamente equivalente a Q o P. ¿Ya? Entonces quiere decir que no importa si cambio el orden con la O, el valor de verdad no se va a ver afectado. ¿Ya? Y si quiero mostrar P, sí, solo sí, es lógicamente equivalente a Q, sí, solo sí, P. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que con el bicondicional tampoco importa el orden. Yo puedo cambiar el orden, poner el que yo quiera adelante o el que yo quiera detrás y eso no va a cambiar el valor de verdad. Y bueno, ya estas son más complicadas en el sentido de que tengo ahora 3. Ya tengo P, Q y R. Entonces, dice que si tengo 3 proposiciones y asocio a las 2 primeras y hago su tabla de verdad, me va a dar lo mismo que si ahora no asocio los 2 primeros, sino que asocio los 2 últimos, siempre que el conectivo lógico sea la I. ¿Ya? Y la sexta dice exactamente lo mismo que está en la proposición 5, salvo que ahora estamos cambiando la I por el O. Entonces, en palabras, en términos mucho más simples, lo que quiere decir la proposición 5 y 6 es que la I, el conectivo lógico I y el conectivo lógico O gozan de asociatividad. Que si tengo una terna de proposiciones, puedo asociar 2 a 2 y el valor de verdad de la proposición no va a cambiar. Eso es lo que establece. Y la 7, como ven, es similar también a 6 y a 5, salvo que ahora estamos cambiando la I y la O por un sí, solo sí. Entonces también dice que si tengo 3 proposiciones, no importa cómo yo los asocie 2 a 2, el valor de verdad no va a cambiar. ¿Ya? Y la 8 y la 9 ya son algo más delicadas en el sentido de que me establecen 2 equivalencias fuertes. La 8 establece que si por acá tengo Q con la O y R, y por fuera de ellos tengo la I, en el fondo lo que dice es que yo puedo distribuir la I respecto a la O. Entonces, si distribuyo la P respecto a la O, quedaría P y Q, que es lo que aparece aquí. Escribo el O en la mitad y luego seguiría P, O, R. En el fondo es algo bien parecido a lo que hacemos con números. Por ejemplo, para darles una idea, es algo similar a esto. Es como cuando yo tengo, por ejemplo, 2 multiplicado con 5 más 3. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo aplico la propiedad distributiva ahí? Primero el paréntesis. ¿Mm? No, propiedad distributiva. Distribuir la multiplicación respecto a la suma. 2 por O sea, 5 más 2 Debo por 3. multiplicar este con este, ¿verdad? Y después, luego el 2, multiplicarlo con el 3. Ya, y entonces, ¿cómo quedaría? 2 por 5 más 2 por 3. 2 por 5 más 2 por 2 por 3. por 3. Entonces, esto que estamos viendo aquí es distribución de la multiplicación respecto a la suma. Pero entonces aquí nos está diciendo esto que no solo con números puedo hacer, sino también con proposiciones, siempre que lo puedo hacer con la I y con la O. Entonces, en el fondo es algo similar. Sería algo como esto. Ahora sí tengo P, por acá tengo
O, por acá tengo Q y por acá tengo I, por acá tengo R, entonces es similar. ¿Ah? Entonces voy a hacer lo mismo que hice con las flechas aquí, entonces ¿cómo sería? Entonces hago este con este y luego este con este. Entonces, ¿cómo quedaría? P o Q. Paréntesis, ¿verdad? P, Ujú. O, Q. Afuera, ¿quién queda? El I El I, muy bien, y P o R. muy bien. Aquí quedaría P, O, R. Eso es lo que están diciendo en el fondo esas propiedades. Y también puedo hacer lo mismo. Ahora sí, por ejemplo, ahora no aparece un O afuera, sino un I. Y acá adentro aparece un O. ¿Y ahí cómo sería el asunto? A ver. ¿Cómo sería? P y Q Muy bien. P y Q, o P y R. O, P y R. ¿Ya? Entonces, Profe, eso ¿y es siempre lo puede pasar que en a la el tabla de fondo... verdad? Dime. Cuando hayamos hecho esa parte del procedimiento, se puede pasar a hacer la tabla de verdad. Exacto, eso es lo que estamos diciendo en el fondo, que da lo mismo hacer la tabla de verdad para este que está hacia la derecha y da lo mismo hacerlo. Bueno, aquí no vamos a poner igual porque no podemos hablar de igual, pero sí podemos usar este símbolo que es el que teníamos allá, que es, a ver, si puedo escribirlo sin... Tengo que buscarlo acá. Entonces aquí con las proposiciones, en lugar de el igual, usamos el hecho de lógicamente equivalente, que bueno, que es bien parecido al sí solo sí, salvo que las flechas son... a ver si lo encuentro aquí. Las flechas son dobles. Aquí, son las flechas son dobles. Entonces, por eso escribimos que son lógicamente equivalentes, porque en el fondo es que si yo hago, es como si hiciera una distribución de una respecto a otra y no me va a cambiar el valor de verdad. ¿Ya? Ya, entonces esas son las dos últimas que aparecen aquí. Eso es lo que establece. Ya, y bueno, y si me pidieran demostrarlo, tendría que hacer, me pidieran demostrar esto, ¿qué tendría que hacer? Si me dicen demuéstrelo, ¿qué tendría que hacer? Me dicen, pruebe que esta es lógicamente equivalente a esta. Habría que hacer la tabla de verdad. Habría que hacer todo esto, demostración, tengo que demostrar que Ujú. esto sí, solo sí, hacer toda la tabla y al final voy a llegar a que bebe puro verdadero al final. Y decir que bueno, que sí es una tautología y concluir con que queda entonces demostrado. Eso. Profe, ¿Ya? una Sí. duda. ¿Por qué había puesto el i entre las dos, entre el paréntesis del resultado? ¿Dónde? ¿En qué parte? Cerquita donde tiene el, como el mouse, donde está abajo la proposición ¿Aquí? y la de arriba. Ujú. Esa parte, el i, ¿por qué estaba entre las dos? Es que este es el que está aquí en el centro. Guíate por esto. Por ejemplo, aquí, ¿quién va en el centro? Ah, ya entendí. La suma. Entonces aquí también va la suma. Entonces aquí es lo mismo. El que está en el centro es el I. Entonces por eso va aquí en el centro. Ah, ya. Y aquí, aquí es similar. Esa es la clave para guiarse de la construcción de ellos. Gracias. Profe, Ya. ¿Sí? ¿y esto, por ejemplo, lo podríamos hacer en cualquier ejercicio o solamente en este ítem? Eso va a simplificar las cosas. O sea, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios donde podamos aplicar equivalencias. A ver, veamos uno donde podamos aplicarlas. O sea, estas, si uno las demuestra, ya uno va a saber que son tautologías. ¿Ya? Si pidieran demostrarla, hay que demostrarla como ya sabemos. Pero nosotros vamos a asumir de que, bueno, que son ciertas. ¿Ya? Entonces,
bueno, además de estas, vamos a mencionar otras que también son importantes. Por ejemplo, estas. Antes de pasar a hacer más ejercicios más profundos. Por ejemplo, estas dos son bien importantes. Se llaman leyes de Morgan. Y dice que, por ejemplo, si tengo P y Q, pero tengo la negación de ello y yo quiero hacer la tabla de verdad, entonces también puedo hacer la tabla de verdad de esto y van a hacer lo mismo. En otras palabras, quiere decir qué efecto tiene la negación en el I. Es como si yo distribuyera aquí la negación. Entonces, ¿qué quedaría primero? Si hago una distribución de la negación. ¿Qué quedaría? Primero quedaría no P, ¿verdad? No P. Sí. ¿Y qué le hace a la I? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué pasó con la I? ¿En qué se transformó? En uno. En una O. ¿Ya? Entonces, si tengo P y Q y adelante tengo una negación, entonces la negación distribuye a cada una de las proposiciones, ¿verdad? Y Sí. los I se transforman ¿en quién? En O. En O. ¿Y Y miren el solamente pasa 2. con el I y el O? ¿Cómo? ¿Solamente pasa con el I y el O? Pasa con el I y con el O, y esas leyes se llaman leyes de Morgan. Ahora, siguiendo la misma lógica del asunto, ¿qué pasaría si tengo más proposiciones? Si tengo, por ejemplo, tengo más, a ver si me captaron la idea. Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo P, Y, U, Y, R, Y, S? Y acá tengo una negación. Te dicen, encuentre una que sea lógicamente equivalente. ¿A qué sería lógicamente equivalente a eso por las leyes de Morgan? A ver. Quedaría no P. Muy bien, no P. O no Q. Muy bien, los I se transforman en O. O. No Q. O no ¿Qué R. más? ¿Qué más? O no R. O sea, me refiero, sí. O O no no R. R, muy bien. Y O no R porque se repitió. Ah, no lo puse. R, S, para que tenga sentido. Sí. Ya, O no S. lo he escrito varias veces. Ya, entonces, ¿qué más falta? El O no S. Muy bien. Y si ahora tuviera, por ejemplo, esta, ¿a qué sería a qué es lógicamente equivalente eso? Quedaría no P. Y no Q. Y muy bien, entonces el O cambia a I. Sí. Y no R. Y no S y no T. Muy bien, eso sería. Vamos a escribirlas todas. Listo. Entonces, esto lo podemos hacer por esas leyes que se llaman leyes de Morgan. Entonces, siempre que tenga, en este caso, conjunciones aquí o disyunciones precedidas por la negación va a ser lógicamente equivalente a la negación de cada una de ellas, pero las conjunciones se van a transformar en disyunciones y viceversa. Las disyunciones se van a transformar en conjunciones. Entonces esas son las leyes de Morgan y esas leyes de Morgan son bastante importantes en el sentido de que se pueden usar también a la larga en teoría conjunta. ¿Ya? Bien, la 3 y la 4 se llaman idempotencia. Voy a hablar de estas dos últimas y nos vamos a una pausa, ¿ya? Entonces,
estas idempotencias lo que dicen es que si tengo la misma proposición con la O, ¿Tenemos biología ahora? biología, Eso es. No, A las 10:15. No, todavía queda una hora. a las 9 apenas, a las 9. Ya, entonces esto lo que dice es que si tengo la conjunción o la disyunción de ellas mismas, de una proposición consigo misma, yo puedo solamente quedarme con una de ellas y eliminar la conjunción o la disyunción. Va a ser lógicamente equivalente a la proposición en sí misma. Estas leyes se llaman idempotencia. ¿Ya? Y estas tres, las 5, las 6 y las 7, son equivalencias para el condicional, para el bicondicional. Por ejemplo, una manera de escribir el bicondicional en términos de O es la negación del antecedente o el consecuente. Esa es una manera. Y el sí solo sí puede escribirse como P entonces Q o Q entonces P. Y eso, bueno, eso ya lo habíamos dicho, solo que aquí está escrito en términos de equivalencias. Y el P entonces Q también se puede mostrar que es equivalente a no Q, entonces no P. Y bueno, y aquí hay otras también. Dice que P, si tengo una proposición, le puedo agregar otra proposición con el O y no pasa nada con el valor de verdad. Y dice que si tengo Q, también puedo agregar el P y no pasa nada con el valor de verdad. Y también puedo eliminarlas. Siempre que estén con la I, puedo quitar menos el P o puedo quitar el Q y no pasa nada. Es como una simplificación en el fondo. Ya, entonces vamos a hacer una pausa, son las 9:08, nos vemos en 10 minutos ya. Y continuamos hablando de estas equivalencias.